Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemática de Oposiciones. En esta ocasión vamos a finalizar el tema 39, la geometría de los triángulos, con unas conclusiones y una serie de referencias bibliográficas para poder consultarlas en el caso en el que sea necesario. En primer lugar hay que decir, y recuerdo ya de la introducción, que la geometría del triángulo es algo que viene surgiendo, que viene evolucionando desde que comenzó su estudio en la antigua Grecia y mucho antes, pero en la antigua Grecia fue donde se asentaron las bases de su conocimiento a través, pues, de los conocidos elementos de Euclides y de su libro primero, en el que se dedica a esta figura una serie tanto em, de definiciones como de construcciones, de proposiciones y, en primer lugar, también teniendo en cuenta los criterios de congruencia que hemos desarrollado a lo largo del tema, que no son que no son más que los criterios de igualdad de los triángulos, pero que se denominan de congruencia, ya que dos triángulos que tengan tengan las mismas dimensiones, entendido como que tengan la misma longitud de los lados y los mismos ángulos, en ese caso, aunque sean iguales, aunque tengan las mismas longitudes, no pueden considerarse iguales como tal, ya que no están en la misma posición. Esta misma posición es la que diferencia el término y por tanto acuñamos la palabra de congruentes. Son congruentes cuando ocurre eso. De hecho, dos segmentos son congruentes cuando ocurre eso precisamente. Tienen el mismo tamaño, pero no están dispuestos en la misma situación. Y de ahí proviene también el resto. Hemos visto también el teorema de Tales a lo largo de este tema, un teorema que es muy importante en educación secundaria obligatoria y en bachillerato, ya que se utiliza principalmente, pues, para medir distancias inaccesibles y para conocer elementos, pues, por ejemplo, para medir alturas, para cualquier tipo de problema que podamos enfrentarnos en cuestión de semejanza. Y sobre todo para tener en cuenta las características de semejanza de triángulos, que también las hemos visto. Los triángulos, pues, puestos en posición de Tales cumplen el teorema de Tales, dependiendo de... Con todo ello, pues, podemos calcular tanto el tamaño de los lados, en función de los ángulos, en función del conocimiento que tengamos. También hemos visto dos demostraciones del teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras en sí, que, como hemos dicho en la introducción también, es uno de los más demostrados a lo largo de la historia con demostraciones válidas. La geometría del triángulo, por lo que aparece en este tema y por lo que aparece en secundaria obligatoria y en bachillerato, es muy importante. Es uno de los temas, de los ejes principales de la geometría, a partir del cual se generó todo el conocimiento, se empezó a generar el conocimiento. El triángulo es uno de los más, de las figuras geométricas más estudiadas y bueno, y que más aplicaciones podemos encontrarle hoy día. Con esto finalizamos el tema y no querría despedirme sin mentar algunas de las referencias, pues, para poder construir este tema, para poder buscar alguna, para poder extender el conocimiento sobre lo que hemos visto. Coxeter, todo lo hemos puesto en la descripción, pero aquí los menciono. Coxeter H de 1969, Introduction to Geometry, de la segunda edición de John Wiley and Sons. De Dunham W, Dunham W, tenemos dos obras. La primera escrita en el 93, en 1993, y denominada Viaje a través de los genios. Son de divulgación histórica, de divulgación de matemáticas, y en 1996 también tenemos El universo de las matemáticas, ambas de la editorial de las ediciones Pirámide. Y por último, Puig-Adam CP de 1986, curso de geometría métrica de la editorial Euler. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Adiós.